Bueno, gracias. Disculpen la demora. Bueno, un poco les voy a contar desde el laboratorio lo que fueron la experiencia de implementación de herramientas diagnósticas de SARS-CoV-2 en el contexto de la pandemia. Un poquito para repasar esta cosa microscópica, que solamente la podemos ver con el microscopio electrónico, una cosa muy chiquita. Es el SARS-CoV-2, tiene una estructura viral con una bicapa lipídica donde hay 3 proteínas, la proteína Spike, ya famosa, y 2 proteínas más, que son la proteína N y M, una nucleocapside, y contiene un RNA simple cadena, que es un genoma de 30.000 nucleótidos con 11 regiones codificantes. Un poco para hacer línea de tiempo, está bueno entender cómo fuimos teniendo que implementar cosas rápidas. El 31 de diciembre del 2019 se reporta el primer caso en Wuhan. El 12 de enero de 2020, el primer caso fuera de China en Tailandia. El 30 de enero del 2020 la OMS declara una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Nosotros el 2 de febrero yo estaba justo participando en un congreso en Europa y ahí mandamos a pedir los reactivos, digamos, para tenerlos, porque sabíamos que podía ser una cuestión compleja. Y nos llegaron más o menos la tercera semana de febrero y ya el 2 de marzo teníamos puesta a punto la PCR para COVID. El 10 de marzo empezamos a hacer los primeros casos, ahí ya venía la primera ola, ¿no? La primera sospecha, los primeros casos. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia de COVID asociada al SARS-CoV-2. El 14 de marzo se da el primer caso en Rosario, el que hablaban antes. Hoy, justo ese día, nosotros también habíamos empezado ya a hacer los test y nos llega una normativa del Ministerio de Salud de que no podíamos hacer los test, que teníamos que mandar las muestras al Malbrán. Nosotros teníamos los reactivos y bueno, en ese momento tuvimos que dejar de hacer los test por normativa. Empezó a acelerarse la cosa porque había mucha demanda, empezaron a haber casos en Rosario. Me acuerdo que esa semana tuvimos varias reuniones en el sanatorio para ver qué podíamos hacer. Y bueno, le prestamos los reactivos al CEMAR para que lo pusiera a punto hasta el 28 de marzo, que fue el día donde nos habilitaron 2 semanas después a poder hacer como laboratorio privado los test de COVID. ¿Qué es la PCR? Básicamente es detectar el RNA del virus a partir de una reacción en real time de la reacción en cadena de la polimerasa. Lo hicimos sobre distintos tipos de muestras: hisopado nasofaringio, orofaringio, esputo, lavado bronquialveolar, saliva. Fuimos trabajando con diferentes regiones, amplificando distintas partes del virus mientras íbamos aprendiendo cómo tener la mejor respuesta. Y siempre se trabajó sobre la base de amplificar 2 regiones en separado. Hoy usamos 2 regiones, una del GN y otra del GNN, que te permiten de alguna manera en 2 tubos distintos, como tienen que tener cierto nivel de correlación en los resultados, ver si uno tiene algún tema de contaminación, algún tema de una muestra que pueda estar inhibida. Entonces esa realización por duplicado siempre lo que da es una validación interna de la calidad analítica de lo que hace. La PCR lo que tiene son esas curvas que ven ahí, que es cómo aparece la señal de quimioluminescencia cuando se va amplificando el virus, y eso tiene un punto medio que es lo que se llama el CT, el famoso CT, que siempre ¿cuál es el CT de esta muestra? ¿Y cuál es el tema? Que el CT es una medida indirecta, semi-cuantitativa de la cantidad de virus que uno está amplificando. Entonces aprendimos a que cuando el CT es alto, la carga viral es baja, y cuando el CT es bajo, la carga viral es alta. Y hoy, después de mucha experiencia, sabemos que cuando el CT es menor a 25, digamos, en general uno está en presencia de una alta cantidad de virus y una persona que infecta y que puede contagiar. Cuando el CT está entre 25 y 32 es una carga media, y por debajo de 32, por encima de 32 ya la carga viral es más baja. La experiencia que hicimos durante estos años está acá en una curva, más o menos llevamos hecho unas 175.000 PCR. Estos son 175.000 personas a las que hisopamos, llegamos hasta distintos lugares, tomamos la muestra. Esas muestras, muchas veces uno escuchaba ¿por qué no se hacen más test? Y hay que entender que los test implica llegar a cada persona, y esa muestra hay que abrirla individualmente en un flujo laminar para no contaminarse, para no contaminar otras muestras. Y lo que ven abajo son las curvas de positividad, donde está muy claro lo que fue la primera ola entre septiembre y octubre, ese piquito que tuvimos en Navidad por las fiestas,
y después tuvimos la segunda ola ya más importante. Y también lo que vemos es que prácticamente las últimas 12, 14 semanas estamos con índice de positividad inferiores al 2%. Después de que teníamos la PCR, digamos, y empezamos a trabajar con eso, la segunda cosa que nos apareció fue poder detectar los anticuerpos. Los primeros test de anticuerpos los tuvimos en mayo. Y ahí lo que aparecieron fueron unos test de anticuerpos en donde buscaban anticuerpos totales. Y ahí había que empezar a trabajar y diferenciar lo que eran anticuerpos inmaduros o tempranos que aparecían en la respuesta inmune innata del paciente, básicamente IgM, algunas IgA tempranas. Los anticuerpos maduros, que son realmente las IgG específicas contra el virus, y después de eso tratar de ver cómo íbamos a poder diferenciar cuáles anticuerpos eran neutralizantes, cuáles son los que realmente pueden pegarse al virus y evitar que el virus ingrese a la célula. Así que en esas épocas, mayo, junio, antes de iniciar la primera ola acá en Rosario, teníamos esta curvita que debo haber mostrado un montón de veces, en donde aprendimos que el paciente que estaba en contacto, la persona que estaba en contacto con otro, teníamos que esperar entre 5 y 6 días, que era el periodo de incubación, que si hacíamos el test temprano podíamos tener un negativo, pero no es que negativo porque no estuviera infectado, sino porque todavía no había pasado el periodo de incubación, que los pacientes podían ser sintomáticos o asintomáticos y lo mismo tener PCR positiva, que esa carga viral bajaba. Había todo un tema en ese momento, cuánto duraba la PCR positiva, si lo aislábamos, si podía reintegrarse con PCR positivo. No, después aparecieron trabajos que mostraron que después de los 9 días de positividad, ya ese virus, si bien uno lo podía detectar por PCR, no era infectivo. Entonces después, a ese momento era lo que teníamos, veíamos también que el anticuerpo era un marcador que aparecía más tardíamente, no podía usarse como primera línea de diagnóstico, en realidad lo que nos permitía el anticuerpo era demostrar la infección y que muchas veces había que usarlo cuando un paciente por ahí llegaba tardíamente a una institución y en ese momento ya no podía ser detectado el virus por PCR, el anticuerpo nos podía dar información de si ese caso podía estar relacionado con un COVID. Después tuvimos en septiembre del 2020, nos apareció el antígeno, el test rápido, el que permitía buscar rápido el virus con un testeo casi al lado del paciente en 15 a 20 minutos, que agregaba un elemento más para usar en el diagnóstico, que básicamente lo que daba positivo un poquito más tarde, porque tenía menos sensibilidad, y se negativizaba más temprano, pero permitía muchas veces hacer rastreos masivos de búsqueda de casos, sobre todo en términos territoriales. Cuando tuvimos esos test, hicimos un trabajo con el laboratorio CIVIC y el laboratorio del Sanatorio Parque, donde probamos 460 muestras en paralelo en antígeno contra la PCR, con 4 dispositivos diferentes. Usamos el de Abbott, el de Roche, el de Biosensor y el de Becton Dickinson, en 2 contextos distintos. Un contexto de alta probabilidad presuntiva, porque eran mayoritariamente pacientes febriles sintomáticos, y otro eran contextos donde la positividad presuntiva era baja, porque eran o controles en geriátricos o controles en personal de salud. Y ahí lo que vimos fue que realmente el ensayo era muy bueno en términos de especificidad, que su sensibilidad era más baja que la PCR, pero lo más importante es que tenía un valor predictivo positivo alto. ¿Qué quería decir eso? Que cuando uno realmente enganchaba a una persona positiva con antígeno, esa persona era positiva. Respecto a cuando era negativa, era una cuestión en donde si había clínica había que confirmar o descartar por PCR, y así fue el algoritmo que salió, pero básicamente nosotros pasamos a tener un escenario combinado de testeo donde podíamos usar PCR, antígeno o anticuerpo, y dependiendo en qué fase estábamos desde el momento en que el paciente se había infectado, algunas tenían más utilidad. En la fase presintomática o infección temprana lo que funcionaba era la PCR, en la fase inicial, que era cuando aparecían los síntomas, la PCR y el antígeno tenían buena performance. Después, en la medida que iba pasando el tiempo, ya empezaban a perder la posibilidad de detectar la PCR de antígeno porque el virus va desapareciendo, y ahí es donde pasaba a tener importancia el anticuerpo. Toda esta experiencia nos llevó a armar un consenso latinoamericano que yo formé parte. Esto fue sometido a publicación en noviembre del año pasado y publicado en mayo, donde lo que tratamos fue, a nivel latinoamericano, poder plantear un esquema rápido en donde un algoritmo muy simple uno pudiera saber cómo usaba la PCR, el antígeno o el anticuerpo de acuerdo a
la fecha de inicio de síntomas o la condición clínica del paciente. Y esto fue publicado en el International Journal of Infectious Disease. Hasta ahí más o menos habíamos estado bastante estabilizada la cosa cuando nos aparece la posibilidad en noviembre del 2020 ya de poder buscar anticuerpos específicos contra la proteína Spike y en términos cuantitativos. Y esto fue un punto importante porque los anticuerpos anteriores estaban direccionados a la proteína N, que es una proteína más interna del virus, no es la proteína que realmente usa el virus para entrar a la célula, con lo cual los anticuerpos que medíamos con los primeros ensayos de anticuerpos no eran anticuerpos neutralizantes. Acá lo que estábamos buscando era anticuerpos específicos contra la proteína Spike, que básicamente son los que se pegan al virus y impiden que el virus se pegue al receptor AC2 de la célula. Entonces, de esta manera son los que permiten realmente neutralizar el virus y protegen por lo menos del ingreso del virus a la célula. Entonces, ahí empezamos a tener dos ensayos, un ensayo que era el anticuerpo global, general, total que teníamos antes contra una proteína que no era la Spike y el anticuerpo contra la proteína S, y eso nos permite usarlo incluso actualmente también para diferenciar no solamente la respuesta a las vacunas, sino también poder diferenciar qué paciente tiene anticuerpos vinculados a la vacuna y quién tiene anticuerpos vinculados a una infección previa. ¿Por qué? Porque todas las vacunas, excepto la Sinopharm, solamente contienen la proteína de Spike, no tienen la proteína N, con lo cual si uno tiene solo anticuerpo contra Spike, lo que tiene es una sensibilización y una producción de anticuerpos específicamente por la inmunización por vacuna, mientras que si tiene también anticuerpo contra la proteína N, lo que muestra es que esa persona estuvo en contacto real con el virus. Obviamente que, como es una proteína más interna, lo que tiene es que desarrolla un título más bajo que el anticuerpo contra la proteína Spike, y ese título de anticuerpos se pierde en el tiempo, con lo cual si uno... Generalmente hemos hecho algunas series de pacientes que han sido infectados y que tenían anticuerpos contra la proteína N, y al año en general ese título puede desaparecer si no hay una reinfección. Estamos en ese momento más o menos en noviembre y aparece en diciembre del 2020, se aprueba el uso de vacunas, digamos, aprueba el 2 de diciembre, aprueba el Reino Unido la vacuna de Pfizer. Y entonces en diciembre aparecen dos hitos, uno empieza la campaña de vacunación y también concomitantemente el 18 de diciembre OMS clasifica las variantes de COVID y empieza todo el capítulo de variantes. Y ahí un poco entender qué son las variantes, que son diferentes tipos de expresión que tiene el virus, cuasi especies o especies o subespecies del virus, todas tienen el mismo ciclo replicativo, todo tiene la misma estrategia de replicación, ataca a las mismas células, pero lo que se modifican son cuestiones estructurales, fundamentalmente en la proteína de Spike, que es la que se une al receptor de la célula. Entonces hay una clasificación que es las variantes de preocupación. La comunidad, la OMS adoptó las letras griegas, entonces por ahí uno va a tener la alfa y por otro lado se la conoce como la Reino Unido, la alfa es la Reino Unido, la beta es la sudafricana, la gamma es la Manaus, ¿está? Pero hoy hay, a partir del 26 de noviembre, 5 cepas de preocupación, que fueron la del Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil o Gamma, Manaus, la Delta que se originó en la India y últimamente, fíjense si se ve ahí, el 26 de noviembre, la variante Omicron aparece en múltiples países y se la declara como variante de preocupación. Las características que tiene que tener una variante de preocupación es que tiene que tener un aumento de la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la en la epidemiología del COVID, un aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad. La Omicron, por ejemplo, tiene más transmisibilidad y cambio en la presentación clínica. Y eventualmente tiene que disminuir la eficacia de las medidas sociales y de salud pública en los medios diagnósticos, las vacunas y los tratamientos disponibles. Esto hay que mirarlo porque se la ha clasificado así. Hay otras variantes que se llaman las variantes de interés, hay otras 4, la que nosotros más tuvimos en contacto es la lambda o la que se conocía como variante andina. Es similar a la de preocupación, pero no logra trascender más allá de ciertas regiones del mundo, o sea, no se hace universal, básicamente. Y gracias a Dios todavía no hemos tenido ninguna variante de grandes consecuencias. Las variantes de grandes consecuencias son aquellas que muestran una falla en los objetivos de las pruebas diagnósticas, o sea, escaparían a la PCR o al antígeno o al anticuerpo.
sugiere una reducción significativa de la efectividad de vacunas, una cantidad desproporcionadamente alta de casos de infección en vacunados o muy baja protección inducida por las vacunas contra enfermedades graves. Todavía no ha aparecido ninguna de estas. ¿Cuál es el punto? El punto acá es que mientras exista gente sin vacunar, existe un reservorio donde el virus puede infectar en altas tasas, digamos con alta carga viral, y como es un virus de RNA positivo que no tiene un mecanismo de corrección cuando se equivoca, esa equivocación puede generar las mutantes. Mientras exista un reservorio posible de gente que tenga altos niveles de carga viral y de replicación, existe la posibilidad que aparezcan nuevas variantes. También hay que decir que ecológicamente el virus lo que tiende es a evolucionar hacia una forma más contagiosa y menos agresiva, que es lo que normalmente ocurre. ¿Por qué? Porque el virus trata de perpetuarse en la especie y no liquidarla, ¿está? Entonces, todo esto hay que tenerlo en claro para ver realmente cuál va a ser el impacto de esta nueva variante Omicron. Está claro que, después lo vamos a ver ahora con las variantes, donde la experiencia local es que claramente la vacunación es la herramienta más eficaz que tenemos para combatirlas. Con relación a las variantes, hay diferentes tecnologías. Se puede hacer una PCR en donde uno diagnostique la variante. Puede hacerse una PCR a posteriori que tuvo un resultado positivo para ver si es una específica en particular. Se puede secuenciar la región que uno amplifica por la PCR para poder identificar todas las mutaciones. Cada una tiene un grado de complejidad diferente, un costo distinto y una información diferente que nos da. Las primeras son simples, baratas, pero nos dicen si existe o no existe alguna mutante conocida. Cuando ya voy a secuenciación, lo que tengo es información más profunda, donde no solamente voy a poder detectar variantes conocidas, sino también voy a poder estar analizando cómo van evolucionando las mismas. Por ejemplo, nosotros acá hemos visto en esas secuenciaciones que hemos tenido manados con algunos cambios menores que no alcanzan a poder clasificarlo como una nueva variante, pero si esos cambios se perpetuaran, uno podría ya estar empezando a mirar una nueva variante. Entonces, en abril del 2021 nosotros pusimos a punto la clasificación de variantes por secuenciación, y después en agosto de este año, cuando estaba por venir la Delta, lo que hicimos fue tener una doble combinación. O sea, lo que hacíamos es una PCR diagnóstico, donde cuando te da positivo automáticamente podemos saber si es Delta o no, porque Delta era la preocupación en ese momento, y por el otro lado sí secuenciar toda la región del Spike. Lo que uno observa es que cada una de las variantes, sean las de interés o la de preocupación, tiene pequeñas mutaciones, pequeños cambios, y cuando uno lo secuencia, sobre todo en una región muy particular, puede identificar claramente qué cepa del virus es. Nosotros lo que hicimos fue incorporarnos al Proyecto Países. El Proyecto Países es un consorcio argentino de genómica de SARS-CoV-2 que tiene como objetivo analizar la trayectoria evolutiva de las cepas que circulan en la Argentina, estudiar su origen y dispersión en el país, en el contexto de las cepas mundiales, y analizar cómo eso impacta en todas las tecnologías que usamos de diagnóstico. Participamos como único laboratorio privado en el nodo Santa Fe, que incluye al INTA de Rafaela, al nodo de secuenciación del Acuario y al nodo de secuenciación del IBR de la Facultad de Bioquímica. Hacemos esa secuenciación de esa región del Spike que permite identificar las variantes, y esto lleva también todo un análisis epidemiológico por atrás. Lo que hay es, no se secuencian todos los casos positivos, sino que lo que uno hace es un análisis estadístico de qué muestras son las que incluyen. Nosotros trabajamos solamente en muestras de circulación comunitaria, con lo cual si tenemos una muestra positiva de un viajero no entra en el análisis. Se trata de no incluir clústeres familiares. Uno va revisando en la ficha epidemiológica, no secuenciar a una misma familia, porque eso podría generar un sesgo estadístico, y después se anotan un montón de datos epidemiológicos y clínicos, si está vacunado, qué tipo de síntomas o signo tuvo, si necesitó hospitalización o no, para ir viendo cómo las diferentes variantes pueden ir generando algún tipo de información respecto a el outcome de los pacientes. Esto se va publicando mensualmente. El último que se publicó fue en octubre, el reporte 28. Esto que ven ahí es la evolución que había hasta la semana 41, donde se ve que mayoritariamente en Santa Fe lo verde, que es la manada, fue la que más predominó, pero ya a partir de la semana 35 empezó a aparecer Delta, que es lo que está en un color medio púrpura, no sé, soy medio malo para los colores, o rosa, no sé, ya cada vez más creciente. Y de esas muestras, nosotros en CIVIC hemos aportado 447 muestras desde la semana 20, y como ven, desde la semana 35, si se ve, no sé si se puede ver ahí, la semana 35 detectamos la primera delta de circulación comunitaria. O sea, ya llevamos 13 semanas
de circulación comunitaria de Delta, lo cual ante el dato de la evidencia real, donde no tenemos casos, evidentemente el Delta en nuestra población con altos niveles de vacunación no tuvo el impacto que tuvo en otros lugares. Esto es real world data, digamos, ¿está? O sea, hace 14 semanas que el Delta está en nuestra región. Y de hecho hoy casi todas, o por no decir todas, no lo puedo decir todas en la ciudad, pero casi todas las que estamos detectando nosotros son Delta hoy. Muy pocas, pero todas Delta. Así que bueno, eso fue un poco la experiencia. Como conclusiones, el SARS-CoV-2 y la pandemia ha implicado un gran desafío a todo el sistema de salud, y desde CIVIC y Grupo Oroño la inversión en investigación, desarrollo e innovación nos permitió reaccionar rápidamente a las necesidades del contexto e implementar de manera casi inmediata las tecnologías disponibles para brindar herramientas de diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes infectados por SARS-CoV-2. Y por último, un especial agradecimiento a todos los colaboradores de todas las áreas que permitieron y permiten atender las necesidades del sistema de salud, y un especial recuerdo y reconocimiento a los profesionales de salud que perdieron su vida en la lucha contra el COVID. Nada más.